Sí, En dígame. cuanto a lo que me dijo cuando dijo que había exceso de calcio que se almacenaba en los huesos. Y Sí, también mencionó que los osteoplastos y los osteocitos degradaban cuando ya había demasiada acumulación. correcto. Y en el caso de que estos dos no estén funcionando de forma óptima, ¿qué pasa? Ahí lo que se empieza es hacer una malformación. Por ejemplo, en un caso muy común en los humanos tenemos la poliomielitis, que la poliomielitis afecta directamente las células de la médula ósea y uno de los principales afectados son los osteocitos, disminuyen en cantidad y los osteoclastos aumentan en número. Por lo tanto, los depósitos de calcio son más abundantes y no hay una célula que venga y controle eso. Y por lo tanto, la poliomielitis genera esas malformaciones en los huesos que de hecho, bueno, las extremidades se ven afectadas. No sé si alguno de ustedes ha podido observar algún caso de poliomielitis y eso es un ejemplo muy claro cuando hay una disminución o una ausencia de los osteoclastos. En ese caso, no existe ningún medicamento que nosotros podamos aplicar para poder contrarrestar o poder ayudar en esa situación. Y como nuestro objeto de estudio son animales de producción, en ese caso, aunque se escuche fuerte, lo más recomendable es el sacrificio humanitario. Doctor, yo tengo una pregunta también, Sí, un poco fuera de contexto, pero ya que se metió a eso de preparto y posparto, ¿a qué se debe a que las placentas queden retenidas en la vaca después del parto? ok, muy bien. Bueno, si gustas, esa respuesta te la doy al final de la clase para no perdernos un poquito en el tema. Y con gusto al final de la clase, si se me olvida, me recuerdas y la discutimos. ¿Parece? Está bueno. Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que veníamos hablando de los huesos? ¿Qué era calcificación? Calcificación. Esa es la deposición de calcio en órganos que no son del esqueleto, o sea, en órganos que están fuera del sistema esquelético. Ingeniero, Sí, dígame. fíjese que le quería preguntar sobre la función de los cordis. De los cordis, en los cordis, recapitulando, se va a formar ya cuando un bovino está de una edad avanzada y su función va a ser ayudar a la contracción del músculo cardíaco y también las válvulas cardíacas. ¿Para qué? Para poder mantener lo que se le denomina el gasto cardíaco, que es recibir la sangre oxigenada que llega de los pulmones y enviar toda esa sangre oxigenada al resto del cuerpo. Entonces, él no es que va a hacer la función del corazón, simplemente los cordis vienen y es un apoyo para mantener esa estructura fuerte y compacta del músculo cardíaco. Doctor, y en cuanto a lo de la calcificación que mencionó la compañera, Ajá. se almacena el calcio en otros órganos, es cuando ya no puede ser almacenado en los huesos No, no cómo se da. necesariamente, no necesariamente. Esto va a depender por una alteración en el metabolismo de los iones de calcio. Normalmente necesitamos tener una proporción de 2 iones de calcio con 1 de magnesio. Cuando alteramos esa proporción, lo que hacemos es de que el calcio se vaya a la sangre. Es importante tomar en cuenta de que la deposición de calcio en otros órganos va a estar en dependencia a la morfología o la anatomía de otros órganos. Por ejemplo, en el caso de los machos, y los incluimos los seres humanos, somos más propensos a padecer cálculos urinarios. Que no quiere decir que los cálculos urinarios todos son formados de calcio, son de muchas sustancias, pero el calcio sí es uno de los principales. Entonces, ¿por qué razón los machos sufrimos más efecto en esta situación? Porque la uretra del macho es más larga y más angosta. En cambio, la uretra de la hembra es más corta y es más gruesa. Por lo tanto, si se forman pequeños cristales de calcio,
se eliminan con facilidad, sin dolor. En el caso de los machos, pues ya es un problema mayor. Y como para que quede mejor claro, no quiere decir de que porque haya depósitos de calcio en los riñones, se quiere decir de que no están haciendo su función los osteocitos y los osteoclastos. No, significa de que otros órganos que son encargados de eliminar los excesos de minerales no están haciendo su trabajo. En última instancia, los que menos culpa tienen son las células de los huesos. ¿Por qué razón? Porque calcio y magnesio siempre los vamos a estar teniendo bien en exceso y en disminución en el organismo. Pero los mecanismos que principalmente regulan los excesos o disminución de calcio están en el riñón y en el intestino delgado. Por lo tanto, la eliminación de calcio se hace a través de la orina y a través de las heces. El organismo solamente va a captar y va a mantener en reserva lo que necesita. Ingeniero, ¿Sí? fíjate que tengo 2 preguntas nada más, disculpe. Digamos, el control de la calcificación, ¿con qué se da? Y la otra es si afecta en todas las edades, digamos, en todas las edades en los animales, o hay una edad donde empieza a afectar esta calcificación. Ok, perfecto. Muy buenas preguntas. Con respecto a la primera, fisiológicamente, la fijación de calcio en los huesos, y esto sí no lo anoté, pero ahí va a quedar grabado, hay una hormona que regula la fijación de calcio y se llama la parotormona. La parotormona va a ser aquella que va a estimular la producción o la generación de osteoclastos en el caso que se necesiten, o en el caso de que tengamos un exceso de fijación de calcio, va a ordenar la producción de osteocitos. Entonces, es la parotormona la que se encarga de eso. Y anteriormente me preguntaban cómo podíamos regular si no tenemos esas células activas. Lastimosamente no hay una parotormona exógena. Es decir, la parotormona es una hormona, al igual que la oxitocina, la prostaglandina, el estrógeno, y estos otros que mencioné por último, sí los podemos encontrar disponibles para ser aplicados vía intramuscular, subcutánea, intravenosa, pero la parotormona sí no la tenemos disponible. Entonces, por lo tanto, solo contamos con la parotormona que produce el mismo animal. Entonces, si tenemos problemas con la parotormona, es ahí donde tenemos ya problemas en la osificación o en problemas de los huesos. Y trabaja también en conjunto con la vitamina D, con el tocoferol. La vitamina D ayuda mucho a la estimulación también de la producción de parotormona. Entonces, es una cascada. Tenemos el efecto de la vitamina D, que tampoco no la tenemos disponible, sino que solamente por acción de lo que se absorbe a través de la piel. Y existen algunos productos que traen vitamina D, pero en pequeñas cantidades. Entonces, la vitamina D ayuda a la estimulación de parotormona, y la parotormona es la encargada de regular la producción de células osteoclásticas o las que van a ser responsables de la degradación de la sustancia ósea. ¿Y en qué edad vamos a tener problemas con este tipo de células? Pues más en animales geriátricos, en animales viejos, empieza a disminuir la función de la parotormona y empieza ya a presentarse la osteoporosis, que es la disminución de la sustancia blanca o la sustancia compacta del hueso, y por lo tanto se vuelven mucho más frágiles a fracturas. Pero este es originado más o más propenso en humanos que tendemos a no querer dejar esta vida y llegamos a edades avanzadas. En el caso de los animales, muy difícilmente, tal vez que tal vez un caballo lo tengan bastante tiempo. Pero normalmente cuando se presentan problemas de osteoporosis en animales, los primeros órganos afectados van a ser los huesos planos. En el caso del hueso coxal, la escápula y la mandíbula. Entonces, ¿qué va a pasar? La mandíbula no va a tener fuerza para poder sostener o para que los dientes se fijen a ella,
y se empiezan a perder las placas dentarias. Y un animal, tanto cerdos, bovinos o equinos, que son los animales, las especies de objeto de estudio en esta clase, si no tienen piezas dentales, no pueden alimentarse y por lo tanto no tienen probabilidades de vida. Gracias, ingeniero. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Doctor, Dígame. la paratormona se produce ahí en los huesos siempre. La parotormona se produce a nivel de neurohipófisis, que esa la vamos a ver en las glándulas accesorias. Doctor, cada vez que una hembra es sometida a parto, puede existir la posibilidad de que tenga desgaste en los huesos de la zona pélvica. Es correcto. Todo el tiempo, ella necesita suplir su demanda de calcio. Y si nosotros no suplimos esa demanda de calcio, entonces corremos un problema de movilización de calcio y provocar la hipocalcemia o la hipomagnesemia. ¿Y cómo vamos a administrar estos minerales? Nos vamos a meter un poquito en la parte nutricional. Va a ser a través de las sales minerales que suministramos en la dieta. Pero en el momento en que hacemos el periodo de transición de una vaca que está produciendo leche a una vaca que va a periodo de secado, no podemos seguir administrando sales minerales para vacas en producción. ¿Por qué razón? Porque esas sales están formuladas con un alto contenido de calcio, si bien es cierto, pero también con un alto contenido de sodio. ¿Qué va a pasar con el sodio? El sodio se junta o se une con el cloruro de sodio. El cloro más el sodio, que lo que van a formar es atraer agua. Y nosotros tenemos a una vaca en periodo de secado, la cual no estamos ordeñando. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué la secamos? Pues para que descanse la ubre, para que no tengamos problemas de mastitis, para que la vaca también se prepare y toda su nutrición se concentre en el feto. Debido a que el feto está teniendo un tamaño, un crecimiento mayor, disminuye su espacio en la cavidad abdominal para el rumen, por lo tanto el animal consume menos alimento y esto le va a disminuir tanto su producción y también va a poner en riesgo la vida del feto. Entonces son muchos factores por los cuales nosotros venimos y secamos la vaca. Entonces, si en ese periodo de secado nosotros administramos sales que tengan alto contenido de sodio, ¿qué va a pasar? El sodio empieza a retener líquidos y cuando la vaca le estamos dando sodio, no la estamos ordeñando, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el problema de edema de la ubre. O también hay vacas que es tanto el edema es la acumulación de líquido en la porción subcutánea entre cuero y carne. Vamos a tener vacas que incluso hasta el ombligo se les mira lleno de líquido. ¿Y qué vamos a tener? Como el agua está en todo el organismo, entonces la vaca, en lugar de tener calostro y leche en la ubre, lo que va a tener es una mayor proporción de agua. Por lo tanto, no va a haber una buena producción de alvéolos mamarios, que son los responsables de la captación de nutrientes de la sangre y transformarlos en leche. Entonces, vamos a tener menor cantidad de alvéolos mamarios, por lo tanto, en la producción para esa lactancia se va a ver disminuida. Entonces, tenemos que saber muy bien qué tipo de sal mineral administrar a nuestras vacas en el periodo de transición para así, o en el periodo de secado, para así evitar que tengan problemas al momento del parto. Pero sí, en todo momento, la vaca está en constante movilización de calcio si nosotros no le administramos los requerimientos durante la gestación. doctor, Sí, dígame. la pregunta que le quería hacer era si lo que dijo el compañero Rufino tenía que ver la edad con el despuntamiento en los cuernos en este caso de los equinos, no, perdón, de los bovinos, de la vaca. Ajá. O sea, desconozco totalmente por qué o a qué se debe que hacen un despuntamiento en los cuernos de las vacas. Ok, muy bien. Sí, es una práctica que se usa que
¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de que el cuerno o la apófisis cornual sirve como un depósito de minerales. Entonces, ahí vamos a tener reservas de calcio, de fósforo, de sodio, y al momento en que nosotros hacemos un corte en el cuerno, automáticamente activamos la parotormona y dice, hey, está pasando un problema. Estoy sintiendo pérdida de minerales en cierto punto, que en este caso sería la apófisis cornual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Activar la paratormona, empieza la paratormona a mover los osteocitos, los osteoclastos, y empiezan a recoger todos los minerales que están en el hueso, en la apófisis cornual, y lo distribuyen a almacenar en otros sitios de unión, de almacenamiento, que serían los demás huesos largos. Entonces, esa es la fisiología del por qué descornar. Lo único que no hay necesidad de hacer eso. En primer lugar, si nosotros hacemos una práctica de manejo de descorne temprano, a temprana edad, con pasta, o hacemos un descorne con cautín o con fuego en determinada edad del animal, nos evitamos en primer lugar ese problema. Y en un animal viejo, para no hacerle un trauma, porque sí, a medida que el animal crece, la apófisis cornual también crece, y cada hueso lleva una vena y una arteria. Por lo tanto, entre más grueso es el hueso, significa que más gruesa es la vena y la arteria. Entonces, cuando cortamos, causamos una hemorragia, y es un trauma sin necesidad para el animal. Entonces, en lugar de cortárselo, mejor administremos sales minerales, como le expliqué anteriormente, en dependencia al estado de producción o fisiológico del animal. Gracias, doctor. Listo, ¿alguna otra consulta? Listo, continuamos entonces. Nos quedamos en los huesos largos, y tenemos también los huesos irregulares, que son aquellos huesos que no tienen una forma definida, y además de eso, no tienen otros pares, son huesos únicos, y son principalmente las vértebras las que entran en este tipo de huesos, y que su función va a ser más que todo de sostén. Los huesos neumáticos son aquellos huesos que dentro de su endoosteo tienen unos senos, que estos se llenan de aire. Principalmente los vamos a encontrar en las aves, que esto permite, en primer lugar, disminuir su peso y les permite volar. Y también sirven como amortiguadores. En este caso también tenemos huesos neumáticos en las fosas nasales o los senos paranasales o senos frontales, que estos van a permitir el flujo de aire al momento de hacer la respiración. Y los encontramos en los huesos maxilares, en los huesos frontales, y, como les mencioné anteriormente, en los huesos largos de las aves. Doctor. Ahora bien, dígame. Fíjate que yo tengo una consulta que, mire que en cuanto a lo anterior que estaba diciendo usted, fíjate que no, aquí en la propiedad de nosotros hay una vaquilla va a primer parto y ya anda próxima. Y fíjese que anda así, eso que dice usted, el ombligo lo anda como inflamado. ¿Cree que eso tenga que ver con el tipo de sal que le estábamos dando en el periodo? Ok, habría que ver principalmente el tipo de sal que le estaban administrando, la cantidad, y por lo general todas las vacas sufren un edema fisiológico. Es decir, que la vaca se le infle o se le hinche la ubre. Eso es normal, eso sucede en todas las hembras mamíferas, pero el exceso de ese líquido sí depende mucho del manejo nutricional que estamos haciendo. Es un error grave aplicar un diurético antes del parto. El diurético es un medicamento que nos permite eliminar el exceso de líquidos que están dentro del cuerpo. Entonces, pero lo tenemos que aplicar después del parto. Sí. Antes no, porque comprometemos la producción de leche. Sí, no, doctor, pero es que la inflamación que le digo yo es en el ombligo que anda la vaca. En el ombligo, no en la ubre. Ajá.
Sí, Ok, y esta próxima parte. sí, ya por lo menos en 1 o 2 días creo que pare. Ok. Ajá. Entonces sí, muy probablemente pudo haber sido el tipo de sal. Estamos hablando de sales minerales. Ahora bien, si nosotros administramos sal o sal blanca, es mucho más grave el error, porque estamos administrando directamente cloruro de sodio. Entonces estamos mandando grandes cantidades de sodio al organismo, que lo que va a hacer es retener líquido. Y normalmente la tradición es dar sal mineral y sal blanca o sal común. Existe dentro de la sal blanca una sal que es especial para bovinos, que trae una menor cantidad de sodio, mayor cantidad de yodo, que esto nos ayuda a poder controlar enfermedades. Por ejemplo, el bocio en bovinos es muy común. Entonces, la sal blanca para ganado viene formulada con mayor cantidad de yodo y con menor proporción de sodio. Ahora bien, la sal blanca de uso humano, que también la dan a los animales, viene con mucha mayor cantidad de sodio y menor cantidad de yodo. O sea que, y al animal se lo come porque le gusta. Al bovino, en su sistema sensorial del gusto, tiene una mayor afinidad por lo salado y por lo dulce. Si ustedes le ponen algo amargo a una vaca, hay pastos que tienen en su savia sustancias que le dan un sabor amargo, o dentro del crecimiento fisiológico del pasto llegan a una etapa donde la lignina da un sabor amargo. Entonces hay un rechazo del ganado hacia ese tipo de alimentos, producto de eso. Entonces, si le aplicamos una sal blanca a las vacas, la van a devorar. Ellas no saben que les va a hacer daño, ellas se la comen. Entonces, si nosotros damos una sal blanca para ganado, hacemos daño durante el final de la gestación. Y si damos sal blanca para humanos, es mucho mayor el problema. Sí, porque lo que nosotros la sal que estábamos utilizando antes ahorita en el proceso de esas vacas, es la pura sal mineral sin sal blanca. Ajá. Pero no es una sal para el periodo de transición, para periodos de vaca seca. ¿Mande? No es una sal para periodo de transición, para vaca seca. No, yo creo que no, ingeniero, doctor, porque era la pura sal mineral, así se la damos. Ok, pero entonces no es de la sal blanca. Sí, posiblemente la sal mineral, ya puede ser Pecutrin, Nutriplex, Tortuga, que son sales minerales de muy buena calidad para vacas en producción, pero para vacas que están en la última etapa de gestación no es recomendable. De hecho, hay unas sales que se llaman sales aniónicas, que vienen formuladas estrictamente para eso, para poder controlar el exceso o la disminución de calcio. Doctor. Sí, dígame. Pero ese problema, por ejemplo, de los edemas en el ubre de las vacas, también se puede presentar después del parto. Correcto. Después puede ser en el periparto. Días antes es mucho más normal, y posteriormente sí se puede dar, pero no es tan común. O sea, si la vaca vino y parió normal, no se le inflamó tanto el ubre, posteriormente a eso no tendría por qué inflamársele. Ahora bien, hay que diferenciar si es un edema o es una inflamación como tal, producto de una mastitis. Correcto. Pero siempre sería por los mismos motivos, ¿verdad? De excesos de sales y todo eso. Normalmente las vacas, tanto en producción como vacas en periodos de transición, se le debe suministrar 80 gramos de sal mineral por vaca por día. Y esto lo puede utilizar en vacas en producción, combinado a una ración 1 a 1 con sal blanca para ganado. Ya en vacas que están en periodo de transición o en periodo de secado, solamente la sal específica para periodos de transición. Ok, muchas gracias, doctor. Listo, vamos a continuar entonces aquí con las funciones del esqueleto. Estamos hablando que sirve como soporte para todos los tejidos blandos, es decir, los órganos y también los músculos. Entonces esto le va a permitir
al animal sostenerse y poder hacer la locomoción. También sirve como palancas donde se van a ir a insertar. Todos los huesos tienen un punto de inserción, tanto de músculos y de ligamentos, que estos son los responsables para poder hacer el desplazamiento. Y ahora venimos hablando ya ratito sobre la función hematopoyética a través de la médula ósea roja. Y también tenemos dentro del hueso, tenemos una médula ósea blanca que funciona más como una reserva de grasa, pero es en pequeña proporción. Y a medida va avanzando la edad, aumenta en la médula ósea blanca o amarilla y disminuye la médula ósea roja. Esto también ya lo discutimos bastante, sirve como depósito de sustancias minerales específicamente de estos dos elementos, de calcio y de fósforo, y una de las principales funciones pues es de protección, tanto a órganos como también a músculos. Ahora bien, para allá en el objeto del estudio de las estructuras de cada hueso, todos ellos tienen partes, elementos, estructuras que les sirven tanto para la unión de músculos, de ligamentos, que sirven como para la función mecánica de hacer la tracción y soporte. Y los responsables de estos son los accidentes anatómicos óseos. Y dentro de ellos vamos a tener depresiones, que son todos los que hacen esto así, o sea, que van hacia abajo, y tenemos procesos que son los que van hacia arriba del borde, del borde. Y dentro de cada uno de ellos tenemos depresiones articulares y no articulares, y también dentro de los procesos tenemos articulares y no articulares. Aquí podemos enlistar algunas de ellas. Dentro de las depresiones articulares tenemos la cavidad glenoidea, que esta es una depresión que está ubicada entre la unión del cráneo con la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Tenemos la depresión articular de la cavidad cotiloidea, que esta está ubicada en la unión del fémur con el hueso coxal. Tenemos la hendidura o muesca y los alvéolos. En las no articulares tenemos los surcos, los canales o corredera, agujero o foramen, el meato, el conducto, el hiato, los senos paranasales, que también ya vimos un ejemplo, la fosa y la fobia. Algunos ejemplos, estamos hablando de la cavidad glenoidea, que es en la escápula, la cavidad cotiloidea, que está en la cabeza cuando se une también una vértebra con la otra, que son desde toda la columna dorsal. Tenemos la hendidura o la muesca, que es una depresión que va a recorrer en forma de una escotadura. Y esta la podemos encontrar. Esta es una depresión en forma de hendidura, esta también. Y la cavidad glenoidea sería esta de aquí. Esta es una depresión. Lo que estábamos hablando, que forma, puede ser tanto en este sentido, hacia abajo, o puede ser en este sentido como en esta forma de la escápula. Seguimos con las depresiones articulares, el surco canal. Aquí tenemos este surco aquí, que es de el húmero. Aquí va a servir para la inserción de los músculos del brazo. Tenemos el agujero o foramen. Aquí tenemos estos agujeros de acá, son 3. Y aquí va a ser la inserción de venas, arterias y nervios. El meato, por ejemplo, el meato auditivo, el hueso de la audición, tiene una forma de un agujero. Lo único es como un agujero en forma de caracol, y a esto se le conoce como meato. El conducto, normalmente lo miramos, el conducto mandibular, el conducto vertebral, va a ser la unión de varias vértebras. Si las unimos de esta posición, entonces en este sentido vamos a encontrar en el centro un conducto vertebral, que en este sentido va a ser por donde va a pasar la médula espinal. De ahí lo que habíamos hablado, el hiato, los senos paranasales, los que estamos viendo por acá,
la fosa olecraniana, esta sí la tenemos aquí en esta imagen, y la fobia y los alvéolos. Los alvéolos tenemos, por ejemplo, los alvéolos dentales, que es donde van insertados cada una de las piezas dentales. Los cóndilos van a ser estas protuberancias que vamos a ver acá. La cabeza, en este caso, son muy similares. Perdón, los cóndilos son estas de aquí, son los de abajo, y las cabezas son estas de acá. De los cóndilos normalmente los vamos a encontrar en pares y la cabeza va a ser impar. Solamente vamos a encontrar una. La tróclea va a ser una depresión que están ya ligadas a la articulación, y sería esta la tróclea del fémur, que es por donde circula o se desplaza la rodilla. Entonces ya estas son articulares porque están relacionadas o forman parte de una articulación. Tenemos la tuberosidad olecraniana, que sería la del olecrano, el tubérculo, en este caso, el tubérculo del húmero, el trocánter, que ya son estas partes de aquí, que todo esto es el hueso del fémur. Seguimos con los procesos articulares. Tenemos la espina. En este ejemplo tenemos la espina de la escápula, que es toda esta porción de aquí, y que en esta se fija una gran cantidad de músculos. Y tenemos los epicóndilos, y también tenemos las apófisis, que normalmente las vamos a ver en las vértebras. Y para ya empezar a estudiar el esqueleto axial, lo vamos a fragmentar en la columna vertebral, y vamos a separar la columna vertebral en las diferentes porciones de ella. Y bueno, la columna vertebral está formada en su mayoría por las vértebras, que son los huesos, que pertenecen al grupo de huesos irregulares. No son impares, pero sí tienen simetría, y están desde caudal al cráneo y terminan hasta en la cola. Y lo que les estaba diciendo, están en la línea media, es decir, no tienen una compañera o un par, pero sí tienen una simetría bilateral, y su principal función va a ser proveer el conducto donde va a pasar la médula espinal, y que también sirve como protección. Ahora bien, la vamos a dividir en 5 partes, y tenemos al inicio las vértebras cervicales, que iniciamos con la primera, detrás de la cabeza. Aquí son en dependencia de la especie. También vamos a ver la cantidad de vértebras que están en cada porción. Entonces tenemos vértebras cervicales, vértebras torácicas, que van a estar en la porción del tórax o en la cavidad torácica, y tenemos las vértebras lumbares y las vértebras sacras, que van a estar más relacionadas a la cavidad abdominal, y las vértebras sacras, una porción, van a tener acción sobre la cavidad pélvica, y a las vértebras caudales o coxígeas son las que están formando parte de la cola. Aquí tenemos esta fórmula vertebral en dependencia para cada especie animal. Vamos a tener así el número de vértebras. Aquí ustedes lo pueden estudiar. Hay unas ciertas similitudes. La mayor de ellas es en las vértebras cervicales. Solo en las aves hay una gran diferencia, que esto es lo que les permite a ellas tener un cuello bastante largo, y permiten hacerles movimientos rotatorios casi de 380 grados. En las demás, podemos ver diferencias entre especies, y también diferencias entre la misma especie. Por ejemplo, en el equino, las vértebras torácicas, ¿de qué va a depender? Va a depender mucho de la raza. Hay razas que son más grandes, que necesitan una mayor cantidad de vértebras y de costillas, y por esa razón se ha modificado para que ellas aumenten en número. Y también hay diferencia entre el género, es decir, los machos tienen más, tienen menos vértebras lumbares en este caso, y la hembra tiene más vértebras lumbares.
Esto en el sentido de que el aparato reproductor de la hembra necesita más espacio cuando está en gestación. Entonces, por esa razón, ellas al momento de que se da el dimorfismo sexual durante la fecundación, es ahí donde empieza ya a codificar todo su ADN, en el caso de los equinos, y empieza ya a tener ya registrado en el ADN cuántas vértebras va a llevar en dependencia a si es hembra o si es macho. Y están divididas en dos grupos las vértebras de toda la columna vertebral. Tenemos las típicas y las atípicas. Y las típicas son, siempre van a tener un cuerpo, un arco, una apófisis, las apófisis son proyecciones que vamos a tener dentro de ellas apófisis espinosas, transversas, articulares, mamilares y accesorias. Y las vértebras atípicas, cuando hay una pérdida o alguna de las características anteriores. Es ahí donde forma parte de las vértebras atípicas. Ahora bien, dentro de la morfología vertebral, en primer lugar vamos a tener el cuerpo, que es la parte que tiene mayor volumen, es una masa sólida y es un tanto más o menos cilíndrica, que va a estar formando una con otra, o sea, una vértebra con la otra, formando el conducto vertebral, que es por donde va a pasar la médula espinal. Va a tener en su extremo craneal, va a ser convexo y va a formar la cabeza con la cual va a articular en el extremo caudal, que en este caso sería cóncavo, y va a formar la articulación entre una vértebra y la otra. Todas estas vértebras tienen un cierto grado de movimiento, pero que se va a ver muy, muy limitado, producto de la gran cantidad de músculos y ligamentos que se insercionan dentro de ellas, porque su función principal va a ser de soporte y no de movimiento. Aquí podemos ver cómo está distribuida la morfología vertebral. Iniciamos con la 1, que es la cresta vertebral. Tenemos la cresta ventral, que sería la número 2. La número 3 sería la apófisis transversa. Vamos a tener una de cada lado, del lado izquierdo y del lado derecho. La incisura vertebral, que esta es donde se inicia la cabeza de la extremidad craneal. El conducto vertebral sería el número 6, que es por donde va a pasar la médula espinal. Tenemos la apófisis articular, que esta funciona para que la otra vértebra que iría en esta posición craneal no pase o no se salga de la línea. Sirve como un ancla. Tenemos la apófisis espinosa, que es esta grande de aquí. Esta lo que va a ayudar mucho es a la inserción de músculos y de ligamentos. La apófisis mamilar la vamos a encontrar acá, que esta va a ayudar mucho también a la inserción de músculos y ligamentos. La apófisis articular caudal, que va a tener la misma